Lectura del día. Comienzo del profeta Jeremías. Capítulo 1, versículos del 4 al 10. Palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes residentes en Anatot, territorio de Benjamín. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: desde antes de formarte en el seno materno, te conozco, desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Yo le contesté: pero, Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo: no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte, palabra del Señor. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo: desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos del 1 al 9. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente, que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra, ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60, y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabras del Santo Padre Papa Francisco. La parábola del sembrador es un poco la madre de todas las parábolas, porque habla de la escucha de la palabra. Nos recuerda que la palabra de Dios es una semilla que en sí misma es fecunda y eficaz, y Dios la esparce por todos lados con generosidad, sin importar el desperdicio. Así es el corazón de Dios. Cada uno de nosotros es un terreno sobre el que cae la semilla de la palabra, sin excluir a nadie. La palabra es dada a cada uno de nosotros. Podemos preguntarnos: ¿yo, qué tipo de terreno soy? ¿Me parezco al camino, al pedregal, al arbusto? Pero, si queremos, podemos convertirnos en terreno bueno, labrado y cultivado con cuidado, para hacer madurar la semilla de la palabra. Está ya presente en nuestro corazón, pero hacerla fructificar depende de nosotros, depende de la acogida que reservamos a esta semilla. A menudo estamos distraídos por demasiados intereses, por demasiados reclamos, y es difícil distinguir, entre tantas voces y tantas palabras, la del Señor, la única que hace libre. Por esto es importante acostumbrarse a escuchar la palabra de Dios, a leerla. Y vuelvo, una vez más, a ese consejo: llevad siempre con vosotros un pequeño evangelio, una edición de bolsillo del evangelio, en el bolsillo, en el bolso. Y así, leed cada día un fragmento, para que estéis acostumbrados a leer la palabra de Dios, y entender bien cuál es la semilla que Dios te ofrece, y pensar con qué tierra la recibo. Si te gustó este video, suscríbete, comparte y déjame un like para crecer nuestra comunidad católica y este canal.